Antes que nada, soy abogado, así que tengo que hacer un disclaimer. Esta presentación se está dando con el propósito de proporcionar educación. Si usted tiene una situación en particular, por favor no tome decisiones solo en base a esta presentación. Consulte con su asesor, con su contador o con nosotros. Usted tiene que hacer un planeamiento para su vida, ¿ok? Para su vida, para proteger su matrimonio durante su vida, y si es que usted en algún momento fallece o queda incapacitado, tiene un patrimonio protegido y todos sus deseos serán cumplidos porque ha creado un plan patrimonial, ¿ok? Entonces, eso es de lo que se trata cuando hablamos de planificación patrimonial. Y bien importante, ¿por qué lo hacemos? Porque queremos tener la certeza y la paz mental de que tenemos todo organizado y nuestros deseos serán cumplidos. Mucha gente piensa que hacemos planeamiento para la muerte, pero antes de que usted fallezca, ¿sabe lo que puede pasar? Puede tener un accidente, puede quedar incapacitado, y si usted tiene familia, entonces tiene que ponerse a pensar, ¿quién va a cuidar a mis hijos pequeños? Si tiene una compañía, ¿quién va a continuar con la compañía? Si tiene que hacer sus declaraciones de impuestos, ¿quién va a poder presentar esas declaraciones de impuestos si es que yo no estoy disponible? Entonces, muchas personas que vienen y dicen, Andrea, vamos a hacer un testamento para proteger nuestro patrimonio, y nunca han considerado el trust porque no entienden o no saben cómo se maneja un trust. También otras personas dicen, Andrea, yo no tengo nada, pero cuando uno revisa toda su información, vemos que tienen en cuentas de banco, en pólizas de seguro, designaciones de beneficiarios. Eso también es una forma de planeamiento. Entonces, creo que todo el mundo tiene una cuenta de banco, no sé, no conozco todavía a alguien que solo pague en cash o que reciba sus pagos en cash. Creo que todo el mundo tiene cuenta de banco. Si usted todavía no tiene un testamento, un trust, usted tiene que saber que si usted fallece, por ejemplo, esa cuenta va a quedar congelada. Usted va a tener que iniciar un proceso de sucesión en la corte para poder transferir esas cuentas bancarias. Entonces, ¿qué es lo que puede hacer ahora mismo? Usted puede ir al banco y decir, ok, está casado y es su deseo que esa cuenta sea controlada por usted en vida, pero si usted fallece, que su esposa tenga control de esa cuenta bancaria, entonces lo que usted puede hacer es ir al banco y decirle, miren, quiero nombrar a un beneficiario de mi cuenta si es que yo fallezco, y nombrar a su esposa. Tiene un hijo mayor que de repente quiere incluir en esa cuenta, puede hacerlo a través de designaciones. Bueno, también muy famoso las cuentas de retiro, donde uno puede nombrar a la esposa, a los hijos, y también las LLCs. Lo estoy mencionando, las LLCs y TOD, Transfer on Death Provision, porque eso es muy importante. Eso es algo que nosotros usamos bastante. Lo pueden usar con sus LLCs o con sus corporaciones. Nosotros lo usamos bastante porque tenemos muchos clientes extranjeros con compañías y realmente ellos solo compran, por ejemplo, una propiedad y tienen una LLC. Y ellos dicen, Andrea, ¿cómo puedo evitar un proceso de sucesión? Yo no vivo en los Estados Unidos, yo no vivo en Florida, tengo mi compañía en otro lugar, perdón, mis compañías, mi familia y todo en Perú o en Venezuela o en otros países. ¿Puedo hacer algo con mi LLC para que podamos evitar un proceso de sucesión? Entonces, la respuesta es sí. Designar TOD, Transfer on Debt, a un beneficiario bajo esta designación para que se pueda transferir fácilmente el interés de esta LLC. También usted puede usar su Operating Agreement para incluir provisiones de sustitución testamentaria. Entonces, eso es algo que se puede hacer con las LLCs. Hay ciertas situaciones en las que usted, por ejemplo, tiene la propiedad con su esposa, ¿ok? O con ciertos familiares. Se llama Joint Tenancy with Right of Survivorship, donde usted pone dos personas en el título de la propiedad y le dice que si es que uno fallece, el sobreviviente tiene el derecho de supervivencia, el derecho a quedarse con la propiedad. Eso es un tipo de titularidad especial que es muy común con real estate, con propiedades de bienes raíces. Si ese es su caso, esa propiedad no está en peligro de ir a un proceso de sucesión. ¿Ok? Entonces, sacamos esa propiedad del panorama del problema de sucesiones de la corte, porque nunca va a ir a un proceso de sucesión. Lo que se tiene que hacer es registrar el death certificate, la partida de defunción y ciertos affidavits para que el condado actualice la titularidad de esa propiedad. ¿Ok? Entonces, nos olvidamos de esas propiedades y seguimos a la siguiente. Tenemos propiedades con designación de beneficiarios.
Las cuentas de banco, las LLCs con esas designaciones de beneficiarios TOD. Entonces, esas propiedades tampoco van a ir a un proceso de sucesión. En las cuentas de banco, usted va al banco y le dice, mira, yo soy beneficiario. Y nosotros hemos ayudado a nuestros clientes para hacer esas colecciones, para tener acceso a esas cuentas y es muy fácil. Ellos verifican su información, si todo se hizo en orden, le dan a ustedes el cheque, cierran la cuenta de banco y ya, es muy sencillo. Con la LLC, bueno, hay que hacer ciertos documentos, emitir nuevos certificados o con las corporaciones emitir nuevos certificados donde diga quiénes son los nuevos dueños porque ha habido el fallecimiento de uno de los dueños anteriormente. Entonces, esas propiedades no van a un proceso de sucesión. Todo lo demás es un patrimonio que nosotros llamamos como testamentario. Este patrimonio testamentario o su masa hereditaria va a tener que ser transferida a sus herederos a través de un proceso de sucesión en la corte, tenga o no tenga un testamento. ¿Ok? Entonces, si usted tiene un testamento, lo que vamos a tener que hacer es mandar ese testamento original a la corte. Si no tiene testamento, no se preocupe. Nosotros tenemos ciertas leyes que dicen cómo se va a distribuir su patrimonio. Con testamento o sin testamento, nosotros tenemos que iniciar un proceso judicial de sucesión. Y no sé si ustedes tengan experiencia con la corte, pero no es un proceso muy agradable, que digamos, no es un proceso rápido y para nada es un proceso barato. Primero, usted tiene que contratar un abogado y obviamente los abogados están trabajando y van a tener que cobrarles unos fees. Bajo la ley de la Florida, el abogado puede cobrar hasta 3% del valor de toda la propiedad, de toda la masa hereditaria, ¿ok? Otra persona que también va a cobrar es el ejecutor o el personal representative. Ellos también pueden cobrar un 3% de todo el valor de la propiedad que está bajo administración. Entonces ahí ya olvídense del 6% de la propiedad. Aunque nosotros como abogados no cobramos el 3% generalmente, nosotros cobramos por hora y generalmente eso es mucho menos del 3% del valor de toda la propiedad. Después necesitamos valorizaciones de la propiedad, necesitamos pagarle a la corte, obviamente, por el proceso que estamos iniciando, necesitamos hacer notificaciones a los acreedores y más. Entonces, como ustedes pueden ver, aquí va a ser, toda su familia o los herederos van a gastar un poco de dinero antes de terminar con el proceso de sucesión en la corte. Más importante que eso a veces es, y especialmente si ustedes tienen compañías, la imposibilidad de acceder a los bienes en cierto tiempo, porque primero tenemos que iniciar el proceso judicial, necesitamos esperar a que la corte nombre a un ejecutor para que ese ejecutor tenga acceso a los bienes y pueda asegurar la continuidad de su negocio. Entonces, eso es algo que tiene que tener mucho en cuenta. Eso no va a ser un proceso rápido. Los trusts o los fideicomisos, aunque no hay una traducción exacta al español, pero es algo muy parecido al trust, el fideicomiso, se maneja de esta manera. Ustedes crean un documento legal que se llama un Revocable Living Trust. Nosotros nos encanta graficarlo como una canasta, porque este Revocable Living Trust es algo parecido, muy parecido a una canasta. Es un documento que se crea y que está listo para recibir propiedades. Entonces, las propiedades, ya sea casa, cuentas de banco, propiedades personales, usted puede meterla a esa canasta y mientras está usted con vida, usted maneja esa canasta, usted lleva la canasta hasta que usted fallece. Después, cuando fallece, pasamos esa canasta a alguien que se llama Successor Trustee, el trustee sucesor, el que se encarga de manejar esas propiedades. ¿Para qué? Para empezar una administración del trust. Y en esta administración del trust, el trustee va a revisar las cláusulas que usted ha puesto en el trust para distribuir las propiedades de acuerdo a sus deseos. ¿Qué es lo que va a pasar en la vida del trust desde que creamos este trust? El trust no necesita un tax ID. El trust no necesita ser mantenido a menos de que usted quiera cambiar alguna de las provisiones del trust. Por eso es bien importante saber qué cláusulas o entender qué es lo que podemos hacer con un trust. Ahora, ¿vamos a meter todas las propiedades ciegamente a este trust? No, porque también podemos perder ciertas protecciones. Lo que podemos hacer con el trust es de repente nombrar al trust como beneficiario de ciertas propiedades que ustedes tienen. El trustee es similar, o el trabajo del trustee es muy similar al trabajo de un manager, el manager de una compañía, y espero que ustedes más o menos lo entiendan así.
El manager de una compañía, ¿qué hace? Revisa las cuentas, revisa las propiedades, hace el pago de impuestos y ayuda a que todo esté en orden para distribuir a los dueños. Lo mismo hace un trustee. Un trustee lo que hace inmediatamente después de ser nombrado como trustee, porque ya el creador no está, si está fallecido o incapacitado, entonces el trustee, el successor trustee o el trustee sucesor empieza a actuar. Lo que hace es hacer un inventario de las propiedades, busca valorizaciones de propiedades, se asegura de que haya cumplimiento de todas las obligaciones del pago de impuestos, de que se le pague a los acreedores y después el trustee hace la distribución a los beneficiarios. Los beneficiarios siempre reciben la propiedad después de que se pague a los acreedores. Ahora, esto no va a cambiar y no es diferente con respecto al proceso de sucesión. Lo que sucede, o probate, lo que sucede es que cuando tenemos un trust, no tenemos al juez supervisando este proceso, tenemos al trustee supervisando el proceso, pero el trustee no lo hace solo, el trustee lo hace con el abogado, con el contador, ¿ok? Entonces, el beneficio de tener un trust es de que es un proceso privado, no le tengo que preguntar al juez, puede ser muy rápido. Nosotros hemos tenido un proceso de trust administration o de administración de un trust muy rápido donde lamentablemente la persona que creó el trust falleció, teníamos 3 propiedades, teníamos 2 beneficiarios, le sacamos las valorizaciones a las propiedades, ellos vinieron aquí a la oficina, ellos eligieron sus propiedades, entonces el trustee dijo, ok, este deed va para él, va para él. Obviamente en las valorizaciones de las propiedades había un desnivel porque es 50-50, entonces el otro, el que se quedó con 2 propiedades, le pagó a la otra persona, al otro hermano, y ya, y cerramos el Trust Administration. Entonces, la idea es que si tenemos un trust bien diseñado, con las cuentas claras, ese proceso sea similar al que les acabo de mencionar. Pero no todo es perfecto y por eso quiero mencionarlo, cómo puede ser un trust administration que puede ser súper complejo. Si es que, por ejemplo, tenemos acreedores, ¿ok? Entonces ustedes tienen que proteger su patrimonio antes de que esas eventualidades sucedan, asegurarse de que no hayan acreedores que puedan alcanzar las propiedades, porque si no, el trustee no va a poder distribuir las propiedades. Entonces, por eso es que nosotros también nos enfocamos en protección patrimonial. No simplemente creamos el trust, transferimos las propiedades y tratamos de evitar probate, porque ese es un proceso que siempre, o proceso de sucesión, o administración engorroso y caro. Esa es la menor de las preocupaciones si me lo preguntan a mí. Lo que ustedes tienen que hacer como dueños de negocios, como padres de familia, es proteger a sus hijos, asegurarse que estén protegidos y asegurarse de que haya un legado que ellos puedan recibir. Y para eso está la protección patrimonial. Primero necesitamos entender su situación particular. Tenemos una sesión de legado, después preparamos los documentos, hay una sesión de firma y después una reunión final donde les damos bastantes guías para que usted sepa cómo manejar su estate planning, cómo actualizarlo y cuáles son las decisiones que tienen que tomar para proteger su patrimonio. Un ejemplo, en nuestra sesión de legado, muchas personas nos preguntan, Andrea, pero me has mandado un cuestionario con bastante preguntas, yo no sé por qué me mandas las preguntas y valores y todo eso, porque hay ciertas consecuencias tributarias que nosotros queremos analizar. Siempre les decimos al cliente, si no se siente cómodo, no, muéstrenos, denos una cantidad redondeada o durante la sesión, denos esa información, pero siempre es importante entender qué es lo que está pasando con usted para poder ayudarlo. Necesitamos entender primero dónde está, dónde vive y cuál es su citizenship, el lugar de residencia y de ciudadanía, porque eso afecta al plan patrimonial. Necesitamos analizar su relación con las familias porque queremos identificar en qué momento pueden surgir conflictos familiares y queremos evitarlo. Y también, como les decía, es importante el citizenship y la residencia porque, por ejemplo, si creamos un trust y usted quiere nombrar a un familiar que no vive en los Estados Unidos, que es extranjero, no queremos que su trust se convierta en extranjero y, por lo tanto, esté sujeto a ciertas obligaciones tributarias de reporte tributario innecesario. Entonces, por eso es importante entender su situación familiar y por eso es que le mandamos un cuestionario como el que les mostré. También muy importante es saber cuál es su estructura patrimonial. Si usted quiere poner un trust arriba de las estructuras, si usted está rentando la propiedad, a veces tenemos clientes que dicen, Andrea, quiero evitar probate y tengo 2 propiedades y en las 2 propiedades estoy yo y mi esposa. Entonces, les explicamos, por ejemplo, en ese caso, si usted quiere evitar probate, no se preocupe, porque así con la estructura que usted ya tiene en el deed,
a nombre de usted y su esposa, no va a tener ningún problema de probate porque está como husband and wife. Si fallece uno, pasa al otro. Lo único que tiene que hacer es registrar un death certificate, una partida de función y ciertos documentos como affidavits de matrimonio continuo y demás, pero los ayudamos a entender cuál es la estructura que tienen y no necesitan. Si ese cliente me dice, lo único que quiero es evitar probate, no siempre es así, entonces le digo, no, usted no necesita ponerle un trust porque ya esa propiedad pasará automáticamente a su esposa. Pero ¿qué es lo que más que tiene? ¿Qué otras propiedades tiene o qué otros objetivos quiere alcanzar? En nuestro cuestionario también les preguntamos, ¿tiene, no sé, algunas preocupaciones? ¿Va a ser demandado? Entonces, no solo nos tenemos que enfocar en evitar un proceso de sucesión, sino también en evitar que usted pierda su patrimonio en el camino. Bueno, su matrimonio también, ¿no? Su patrimonio en el camino. Entonces, nuestra información de contacto. Así que lo voy a dejar ahí un momentito, pero si ustedes están aquí, ustedes ya tienen nuestra información de contacto, mándenos solo un mensajito o mándenos un email o un mensaje por WhatsApp. Ahí está nuestro número para decir que quieren agendar una sesión conmigo. Con eso los dejo. No sé si hay una nota, yo creo que no, creo que lo hemos extendido bastante. Agradezco mucho su participación y por favor mándenos un mensaje si desean continuar conversando con nosotros. Muchas gracias y que tengan un bonito día.